recuerdo que mis padres tenían una taberna. La gente salía por la mañana al campo y entraban por casa y volvían y almorzaban. Durante la guerra, pues hacíamos cola para comprar pan. Mi padre en la taberna, en la pared, tenía una fotografía de Azaña con la bandera republicana. Eso lo recuerdo muy bien. Recuerdo que cuando decidieron mandar a los niños de la guerra evacuados, nos llamó a los 3 hermanos y nos preguntó a ver si queríamos irnos. Creo que ellos lo habrían decidido ya, pero la única que dijo de marcharse era yo. Lo recuerdo como si fuese ahora mismo. Quería hacer de mí una persona de provecho. No lo olvidaré nunca. Y además tengo por ahí unas palabras que una escritora, que tengo los datos y todo, que pone unas cosas apoyando a su padre, la educación que le di. Y yo he admitido esas palabras para mí también, porque le doy muchísimas gracias a mi padre, que ya desde pequeña me ha educado. El momento de salir de Oliva a Valencia no lo recuerdo, pero tengo ahí una fotografía de Valencia. Primero estuve en un colectivo que reunían a todos los niños que iban a irse a Rusia. Estábamos en Valencia, como en un internado. Y recuerdo que mi padre, y casualmente eran en Fallas, el día 19, tengo por ahí la nota, que vino, se puede decir, a despedirse de mí porque no podría venir a despedirme cuando salía al barco. Me compró un abrigo rojo, me compró un pañuelo también con la hoz y el martillo, y fue la última vez que vi yo a mi padre en la Plaza de Toros de Valencia. Después, ya cuando nos teníamos que embarcar, ya vinieron mi madre y mis 2 hermanos a despedirse de mí. Y cuando salía con el barco, que iba bordeando la costa, me acuerdo haber visto una imagen que no se me ha ido nunca de la cabeza. ¿Qué sería aquello? ¿Qué sería aquello? Y al final, al llegar aquí y al pasar tantas veces por la carretera, me surgió, porque lo vi. Y es el San Francisco de Borja, que está en una montaña en Gandía, que se me quedó grabado en la mente, y hasta que no lo he conseguido ver, no me he quedado tranquila. Y después, bordeando el barco, aún vi el cementerio de Oliva, que estaba un poco inclinado desde el barco, aún lo vi. Que hubo una tormenta, sí, y casualmente el camarote mío estaba al lado de los platos de cocina, de las estanterías, y sí que se movió y se cayeron, en fin, eso sí que lo recuerdo. Con el barco fuimos 10 días. Salimos el día 19 por ahí, y llegamos el día 30 de abril. Ahí sí que nos recibe la gente con aplausos, en fin, y con una buena acogida. Nos llevaron en autobuses a un pueblecito que se llamaba Gurzuf, que tengo una fotografía por ahí. A todos lo digo porque
La gente cree que nos llevaron a barracones o que estábamos maltratados. Era un palacio. Lo primero que hicieron es llevarnos a la enfermería a ver si había alguno enfermo. Me acuerdo que a unos niños antes que a mí les pusieron el termómetro y yo me quedé extrañada y hasta pregunté, ¿hace daño? Porque no había conocido nunca eso. Después, allí, como no estudiábamos entonces, que era verano y estaba todo el mundo de vacaciones y nosotros estuvimos allí 4 meses, pues por la mañana lo primero que hacíamos es salir a hacer gimnasia, después desayunábamos, después nos llevaban a la playa y allí a tomar el sol, que nos pusieron aparte a chicos y a chicas entonces, bueno, y nos ponían y que nos diésemos una vuelta, 5 minutos, otra vuelta para tomar el sol y eso. Hacían, donde yo vivía era la parte esta de Artec, pero no era el mismo Artec era un campamento, se puede decir internacional, que iban a descansar allí niños hasta de otros países, y eran donde hacían todos los acontecimientos. Y Artec estaba situado en la falda de una montaña que se llamaba la Montaña del Oso, y ahí teníamos actividades. Hacíamos excursiones después a Yalta, a los museos, al botánico también, en fin. Después empezaron a darnos no clases, sino que empezásemos a conocer el ruso, traducir palabras para ir interpretándonos, en fin, y tener conocimiento para pedir las cosas. Y allí teníamos a los maestros o educadores que vinieron con nosotros. Me acuerdo que teníamos, y tengo una fotografía ahí, que teníamos la educadora, que era maestra, Carmen Martínez se llamaba. A veces nos reuníamos también, que casi todos éramos pioneros, Había 2 islotes cerca de la playa, y yo no recuerdo bien si pasábamos con alguna barca o algo, pero allí que hacíamos las hogueras esas que reunían a los pioneros, y allí ya teníamos actuaciones. Unos cantaban, otros bailaban, otros recitaban poesías, o sea que eso me acuerdo mucho también de ello. Tengo fotografías ahí que voy mirándolos y casi de todos me acuerdo los nombres y los apellidos. A mí, ¿sabéis cómo me llamaban? Madriles, porque cuando llegué allí iba hablando el valenciano y me pasé a hablar el castellano y los demás eran también valencianos. Y tuve un tiempo que me llamaban Madriles. Y otro apodo que me hicieron era Cañeta, porque estaba muy delgada. En vez de llamarme, había una que la llamaban la Hueso, porque también estaba muy delgada, y a mí Cañeta. A Camelia Primo la recuerdo, y a Rosario Bolinches también, pero como como nos separaron después cuando ya llegamos a Moscú, y vino después muy rápido también la guerra, desde entonces pues ya perdimos el contacto. Es verdad que aquí en España he tenido contacto con Camelia, Rosario no vino, creo que se murió allí, el que está por aquí es su hijo, y estuve allí en su casa, hemos tenido buena relación, pero con los chicos ya perdí el contacto. Nos llevan a la casa de niños donde vivimos, que antes de ser la casa de niños, fue embajada del Vietnam, y la cerraron y nos llevaron allí. Y allí estuve viviendo hasta el año 39.
Recuerdo la casa de niños, sí que la podría pintar toda. Pues píntela. Pues tenía una entrada que era el vestíbulo. A mano izquierda había un pasillo que nos llevaba a una habitación donde había unos cajones así altos, con la numeración que nos habían puesto ya cada uno. Mi número era el 36. Teníamos un estante arriba para el gorro, para colgar los abrigos y para poner los chanclos. Me acuerdo de los que tenía por allí al lado de mí también, pero en fin, no viene. Y después entrabas un poco dentro del vestíbulo con un escalón o algo. Teníamos un acuario con una luna grandísima alumbrado, con unos peces de colores negros, rojos, eso, con una escalera al lado que subía ya, porque abajo había habitaciones donde dormían los chicos, grandes, lo menos que 20, más gente, porque éramos unos 70 o algo la expedición que fuimos nosotros. Y a nosotras nos mandaron arriba otras 2 habitaciones grandes que dormíamos, pues en las 2 habitaciones todas las chicas que estábamos. Y ahí subiendo estaba el despacho de la directora. Después de la directora, con el pasillo, había una biblioteca. Después de la biblioteca había unas habitaciones que estaban destinadas para hacer los deberes cuando volvíamos del colegio. Abajo estaba el comedor, también grande, en fin, para todos. Después, del pasillo había un salón grande que era de paso, pero como era un salón de actos, y después de ese salón de actos había otro salón que teníamos un piano y que tengo una fotografía yo que me estuvieron dando clases de piano. Íbamos a un colegio que era una escuela general de niños rusos y nuestra, y a nosotros nos destinaron el primer piso. Y ahí íbamos por la mañana, y por las tardes, cuando ya comíamos, pues ya hacíamos los deberes. Teníamos también actividades. Allí teníamos una profesora que había sido bailarina del Gran Teatro de Moscú, la recuerdo, que siempre me daba aquí en el brazo porque no los ponía a poner recto. Y lo que sí que nos dijo siempre, y no será por eso, pero que cuando uno baila tiene que tener la sonrisa en la cara, que eso facilita mucho la expresión de las personas. Yo creo que no es por eso, yo tengo la sonrisa desde el nacimiento. Vivo que hasta un chico se me plantaba en la escalera así y me decía Antonia, porque me veían siempre sonriente, siempre alegre. En esa casa, que aparte de habitaciones que teníamos, era una manzana entera. Y ahí abajo teníamos el ambulatorio o la enfermería, dentista, que una vez recuerdo que venía el médico a buscar a los niños que tenían caries o en fin, que estaban, y todos cuando lo veían se escondían. Y como a mí nunca me había dolido las muelas, yo no me escondía. Un día me cogieron y me llevaron y me sentaron en la silla. Abro la boca y me dice, fuera. Y otro caso recuerdo allí también, que había un chico, me parece que era José Eras, de los mayorcitos, mayor que yo, que también quedó el chico ciego y lo tuvieron en la enfermería allí unos días apartado, con la luz apagada, los ojos cerrados. Yo entonces estaba en la enfermería, seguramente algún constipado o algo. Y al cabo de un tiempo se ve que pasó el plazo de recuperación, en fin, que le quitaron y el chico
se volvió la vista, lo recuerdo muy bien también. Después teníamos más adelante como unos, ¿cómo llamar? Unas casetas donde dejábamos los esquís, los patines, en fin. Y en invierno, en la parte de atrás del jardín, el portero regaba aquello, me echaba agua y teníamos para patinar por allí. Después allí hemos estado yendo a excursiones al Parque de Cultura de Moscú, también tirándonos por la montaña de Lenin, que se llamaba también, en fin. Yo tengo muy buenos recuerdos. No digo que después de la guerra y que no haya habido dificultades y que hayan habido cosas, pero me sabe muy mal que todos no podemos haber pasado lo mismo, pero yo tengo muy buenos recuerdos de mi estancia en la Unión Soviética. La hija de Dolores Ibarruri estuvo conmigo en la casa de Moscú. Las sobrinas de Machado estuvieron conmigo en la casa de Moscú. ¿A quién ha sido? Hace poco he visto aquí en un papel que tengo, la hija de, me parece, Sánchez Arcas, que era un arquitecto, también estaba con nosotros en Moscú. En fin, hubo hijos de personas que estuvieron en esa, que fue la primera expedición, y más que nada casi eran hijos de aviadores de la República. Al principio no. Bueno, al principio, antes de terminar la guerra, sí que nos comunicábamos y que mis padres hubieran querido que mis hermanos hubieran venido cuando estaba yo en Crimea, que aún no había terminado la guerra, querían que hubieran venido conmigo, pero ya se partió el frente y ya no pudieron salir de España y ellos tuvieron que quedarse y la que estaba allí era yo. Y allí sí que no tuvimos comunicación, cuando estábamos aún en Artegui, los primeros años. Pero después ya se rompieron, cuando terminó la guerra, se rompieron las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con España y no podíamos escribirnos. Además, mi madre ya no vivían en el mismo sitio tampoco. Y por mediación de familiares teníamos que escribir o bien a Francia, o bien a Argentina, o a México, mandar cartas allí, y ellos las mandaban a España, y de España, pues, al revés. En fin, les explicaba la vida que llevábamos allí. Me acuerdo que aún estando en Moscú, al principio, antes de la guerra, hicieron unas tarjetas y grabaron como con un disco para que transmitiésemos a nuestros padres cómo estábamos y todo eso. Mi pobre madre lo memorizó y se lo llevó con ella, porque se sabía lo que yo le decía en aquella carta, pero tuvo que romperlo porque tuvo miedo que lo descubriesen, porque estuvieron mi familia, mi hermana y mi madre estuvieron de criadas en Valencia y les daba miedo decir que yo... Los colectivos y vivíamos en internados, pues estábamos los españoles entre nosotros. Y al principio nos daban clases los españoles, los maestros que vinieron, las educadoras, nos daban clases en español. Y teníamos un profesor, maestro ruso, que nos enseñaba el ruso. Y cuando ya empezamos a familiarizarnos con el idioma, pues ya empezaron a introducirnos clases en ruso. Me acuerdo del maestro que teníamos de ruso, que los, ¿cómo se llaman? Aquí son los verbos, allí son
a ver las declinaciones. Y nos decía, dice, cuando estéis durmiendo y os despierten, tenéis que saber, y Miñichel, ni Tuarichel, ni Miñichel, ni... en fin, ya no me acuerdo de todos, pero que lo que teníamos que tener presente, porque eso es como los verbos españoles que cambian, pues allí es eso. Allí estudié yo hasta la 4ª clase solo. En la 5ª clase ya la estudié en otra casa de niños. Y allí pues estuve en la 5ª clase y cuando empezó la guerra estaba, me parece que en la 6ª. Y evacuamos cuando empezó. Y ahí teníamos actividades también. Me acuerdo que ya no teníamos a alguien que nos dirigiese, pero yo era la que dirigía a veces por las mañanas la gimnasia, en fin, y la actividad es lo mismo. O sea que más o menos la educación ha sido esa, antes de la guerra, claro. Me acuerdo de la gente que se fue, me acuerdo. Eran chicos mayores que tenían dificultades para seguir estudiando y entonces para que no se quedasen en blanco los llevaron a Leningrado. En Moscú, en la casa que me marché yo, que estaba viviendo, hicieron la casa de los jóvenes de españoles que iban a ingresar en la universidad para que tuviesen más facilidades, y a nosotros nos incorporaron en otras casas. Y a estos que no podían seguir estudiando porque iban retrasados, pues los llevaron a Leningrado para estudiar un oficio. Estando en la casa de niños, que sacaban a gente también para trabajar, otra vez lo mismo, gente que no podía seguir bien los estudios y que les querían dar un oficio. Y ahí a mí no me sacaban de la casa de niños. Y fuimos 3 chicas conmigo a pedir al director que nos sacase de la casa de niños, que queríamos ir a ayudar al frente. Y de ahí, con ese grupo, salimos otra vez hacia Saratov. Y allí estuvimos trabajando, bueno, primero estudiando la profesión, que fue un año y una etapa muy difícil, porque vivíamos en la ciudad y teníamos que ir a las afueras. Y íbamos 3 turnos, y he tenido que coger camiones en marcha para llegar al trabajo. Eso era, pues, en guerra, al principio de la guerra, el año 41, 42, en el año 42. Nos evacúan desde Moscú, por el canal Moscú-Volga, hacia Saratov. Ahí íbamos 2 casas de niños, en 2 barcos diferentes, bajando, ¿no? Y cuando llegamos, unos fueron a Basel, donde estuve yo, y donde estuvieron los otros no me acuerdo cómo se llama ahora mismo no me acuerdo, era otro pueblecito. Y es la primera vez que cuando desembarcamos en ese pueblecito, al ir a comer, comí garbanzos, me acuerdo. Salimos de Saratov en barco también para evacuar a Tbilisi. Y esto, me parece que en el primer recorrido fue porque llegamos desde Saratov a Astraján, que está al principio del mar Caspio. Ahí hicimos escala. Y por el recorrido del barco, que íbamos por el río,
los alemanes ponían bombas de esas explosivas por si pasaba algún barco, en fin, que explotase. Recuerdo que un barco de esos, recuerdo una explosión, o sea que era verdad. Y después, también, para que no nos pasara eso por la noche, cogieron el barco, lo arrimaron a la orilla, lo camuflaron y tuvimos que salir del barco y dormir en el campo al descubierto, porque hacía falta, en fin, que no nos pasase. Eso lo he vivido. Y no sé si fue ahí o en Astraján, que tuvimos que subir otra vez al barco para llegar a Bakú. Cuando fuimos, íbamos en grupo, era de Astraján a Bakú, sí. Y cuando subimos un grupo, nos faltó alguien y había que ir a buscarlo. Antonia salió de ahí a buscar a la persona para llevarla donde estábamos todos. La encontré, pero cuando volví a subir al barco, tuve que subir por encima de cabezas, de maletas, de bultos, de todo, porque la gente no solo éramos nosotros, sino eran también rusos que también evacuaban eso. Estando en Basel, vivíamos en un edificio que era una escuela. Y lo que pasa es que no teníamos muebles. Y como de allí habían evacuado a una población que había alemana allí, tuvimos que ir por las casas recogiendo camas, mesas y cosas así para poder habitar y eso. Y una vez allí teníamos colegio, nos daban clases, y eso en la evacuación con todas las dificultades. Y una de las noches que estábamos durmiendo, pues teníamos una estufa que nos calentaba las dos habitaciones. Se ve que cerraron mal el pase del humo y las chicas de la quinta A que vivían al lado, pues se asfixiaron. Y se levantó una, parece ser a mear o algo, y se cayó. Y se despertaron las demás y todas estaban medio asfixiadas. Y empezaron a gritar, chavalas de la quinta B, chavalas de la quinta B. Nos movilizamos todos, es verdad, sacamos bancos a la calle, las sentamos en la calle, en fin, y no hubo otro incidente más así. Ya una vez allí, otra cosa que quería decir, que eso también se me ha quedado grabado. Teníamos un comedor que no era ahí en la escuela, era en un barracón. Y cuando entrábamos a comer, dentro del barracón colgaban el agua helada, los pirulís. Teníamos que comer con el abrigo puesto, que eso es historia, y lo hemos vivido, pero hemos comido. No nos hemos quedado, no nos hemos muerto de hambre. No, lo recuerdo positivamente porque nunca hemos estado abandonados, nunca. Recibíamos ¿cómo se llama? El racionamiento general, pero como era racionamiento, pues por allí pasó, si no recuerdo mal, un ministro de allí, y era además que solicitó que a los niños españoles, los que trabajábamos allí, que nos dieran un suplemento, y nos dieron 200 gramos, aparte de los 700 que recibíamos, 200 gramos de pan blanco, huevos, azúcar
y, en fin, algo de fiambre. O sea que, por eso digo que abandonados no. Hubo gente, claro, como en todos los sitios, los más chicos que chicas, pues empezaron a robar, porque si tenían la cartilla del racionamiento, a veces la vendían y después vivían del aire, o tenían que sobrevivir, ¿no? Y a veces cayeron en la cárcel. Pues hasta el director de la fábrica, que se llamaba Saladze, ha ido a la prisión a sacar a los niños españoles de la prisión. Eso lo recuerdo también muy bien. Primero estuvimos viviendo dentro de la fábrica, después nos trasladaron a unos barracones después de la fábrica, y ya después, últimamente, nos volvieron a trasladar a la ciudad, a una escuela. Y estábamos todo el colectivo de españoles en una escuela que estaba, no sé por qué motivos, en fin, vacía, pero lo hicieron como un internado, o como... Pues lo conocí un día subiendo por la escalera del edificio, pues subía él delante, que no lo conocíamos. Iba con un uniforme de militar, con bigote, con un gorro de estos rusos, y como tenía un poco parecido a los, creíamos que era un georgiano. Y de todas las chicas que íbamos, digo, qué georgiano más guapo, más así. Y resulta que teníamos un responsable que era de los mayores, que se llamaba Federico Pita, que pedía ayuda para llevar a todo el colectivo. Y como mi marido estaba por allí de paso, porque había caído también enfermo y se había desconectado de las personas mayores, pues lo cogió y se quedó como ayudante. Y ayudante, pues, ¿qué era? Primero, yo recuerdo las cartillas de racionamiento, que los chicos la vendían, pues yo le ayudaba a dar los talones diarios para que no vendiesen toda la cartilla. Y así pues empezamos a tener relación, y cuando llegaba yo a la habitación me decían las chicas, dice, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Digo, ¿qué me va a decir? Nada, que somos los dos valencianos. Él era de Cárcer y yo alicantina, pero salí de Oliva. O sea que éramos valencianos los dos, ¿no? Y poco a poco, cuando hablábamos, yo, camarada José, no me llames camarada, llámame Pepe. ¿Cómo le iba a llamar yo a Pepe si él me llevaba 6 años? Y era el educador, el responsable, y yo era una chavala, ¿no? Pero, en fin, la cosa cuajó. Nos casamos el día de la Victoria, no sé si fue el mismo día o al día siguiente, fuimos a registrarnos para que nos casaran. Pero como había salido de la casa de niños, era joven y no tenía ninguna documentación, lo único que quedaba, que ingresé en el Komsomol en Saratov cuando estuve estudiando profesionalmente. Entonces, antes no se podía porque no tenía 16 años, pues con el carnet del Komsomol, pues fui con él, pero como no era un documento oficial, no nos quisieron casar. Y como eso fue ya después de la guerra y teníamos que regresar a Moscú, pues dijimos, pues si no nos quieren casar, pues nos casamos nosotros. Y así lo hicimos. Hubo 2 expediciones para regresar a Moscú. Yo tenía que haberme ido con la primera, pero como él se quedó de responsable de la segunda expedición, me quedé con él. Y las que vivían conmigo, todos se fueron. Y los que vivían con él
también se fueron, solo quedó un matrimonio que estaba también de educador. Y yo me quedé a dormir pues al lado de él, en esa habitación que dejaron los demás vacía. Y se quedó también el matrimonio que estaba allí. Pero a la mañana siguiente, cuando despertamos, el matrimonio ese se fue a otra habitación que había quedado vacía y nos dejó a los dos solos. Y claro, pues aquí ya, quieras o no quieras, surgió el amor de verdad, ¿no? Y nos casamos de esa manera, sin nada. Solo cuando ya estaba embarazada de los 6 meses que regresamos a Moscú, fuimos al juzgado y lo legalizamos. Ya iba yo con 6 meses de... Volver a España, vivíamos sentados en las maletas todos los años. Todos los años celebrábamos Año Nuevo, muchos colectivos y gente, y siempre al año que viene volvemos, al año que viene volvemos. Y ese año no llegaba, en fin, fue muy largo. Y cuando empezaron a venir la gente, que dieron posibilidad, pues quisimos volver también nosotros. Pero mi marido trabajaba en una fábrica experimental y tenía mucha responsabilidad, porque ahí, aparte de que sin ser ingeniero, trabajaba de ingeniero por los conocimientos que tenía, trabajando y estudiando, estando trabajando y teniendo 2 hijas, en el año 50 empieza él a ir a la escuela nocturna para sacar el título de ingeniero aeronáutico. Eso impidió a que nosotros en el año 56 pudiéramos regresar a España. Además, no fue solo eso, porque igual lo hubieran dejado, pero como hubo gente que salió antes y vino a España, los jóvenes, y estaban aquí, había una comisión de la CIA en Madrid que llamaba a todos a declarar. Y claro, allí se enteraron también de que, y algunos ya empezaron a regresar, después de estar en España, algunos ya regresaban porque les acogieron mal hasta la familia. Pero a mi marido, pues allí, cuando vieron que había esto, por evitar males mayores, pues no le dieron el permiso. Y tuvimos que estar esperando 10 años para que pasara el tiempo y la técnica fuese evolucionando y eso no tuviera ya la importancia que tenía cuando él estuvo haciendo los experimentos que hacía. Bueno, cuando regresamos, ya no voy a hablar, primero estuvimos en París antes de regresar a España. Una vez nos dejaron salir a París, era que nos podíamos salir al extranjero, y cuando fuimos en ese viaje a vernos con la familia, pues estuvimos en la Embajada Española, solicitamos el regreso y ya en diciembre pudimos regresar. Cuando regresamos en tren, llegamos a Valencia, nos vinieron a recibir la familia, veníamos todas pomposas de Valencia, yo parecía, no sé, porque venía con un abrigo de piel, con un gorro de piel. En París me compré un abrigo, en fin, que iba, y aquí nos recibieron, pues los padres de Pepe no pudieron venir, mi madre me parece que tampoco vino mi hermana, en fin, y nos instalamos esa vez. ¿Dónde fuimos a parar cuando llegamos? Sí, al pueblo, a Cárcer. Estuvimos en Cárcer, pero claro, allí mis hijas no podían seguir estudiando porque estábamos en un pueblo, acabábamos de llegar, no teníamos dónde vivir, y en fin, es una historia muy larga, porque
Oh, ¿cómo voy a acordar? Pues claro, con pena. Ahí lo que pasa, que yo por lo menos lo recuerdo, que como éramos tantos y estábamos tan metidos ya o estábamos tan ocupados con los estudios, con unas cosas, con otras, ha sido posible sobrellevarlo. Ha sido posible. Yo sí, yo cantaba canciones españolas, y ay Carmela, Carmela, ¿cómo era la canción? Ay Carmela, mi amor es tan grande que la misma pues, y llorando, planchando y llorando y acordándome siempre de mis padres. De ninguna manera. Basta lo que hizo por mí, que se le ve la persona que era. En fin, que tuviésemos, no lo he dicho antes, pero me hizo casi recorrer todos los colegios de Oliva, para ver dónde me acoplaba mejor y dónde aprendía. Hasta tuve un profesor ciego de Oliva, que me acuerdo una calle que sube para el castillo por allí, un profesor de música de piano ciego, me dio clases de solfeo en Oliva en aquellos años. Ya te dice la persona que es. Mi padre era una bellísima persona. Todos lo reconocían, en fin, y que tenía sus ideales, por supuesto, y que no solo a él, sino que a mi tío Pepe, hermano de él, y a mi tío Hermenegildo, también lo metieron en la cárcel. A mi tío Pepe lo fusilaron también, y a mi tío Hermenegildo, que era ayudante de farmacia en Alcoy, pues también lo metieron en la cárcel y salió, ya no sé cuántos años tarde, no murió en la cárcel, pero como si hubiera muerto, porque salió con el cáncer de sangre, en fin, y eso. Han habido cosas buenas y malas, pero la mayor parte, aunque mucha gente sigue sintiendo a la Unión Soviética con agradecimiento, pero hay muchos que han sido muy, no llamaría la palabra traidores, pero desagradecidos, porque lo que ha habido en la Unión Soviética no sé cuándo se volverá a repetir. No sé cuándo se volverá a repetir, pero yo he visto mucha justicia, he visto muchas posibilidades y reconozco el sistema aquel como un buen sistema. Lo que pasa es que todo necesita evolucionar y que te dejen, porque ya ni entonces dejaban. Simplemente la invasión a la Unión Soviética ya se ve que fue no solo de los alemanes, sino que casi de todo el mundo capitalista.